Vamos a comenzar. A partir de este momento les pedimos que por favor estemos atentos a la enseñanza, en silencio, no distraídos. Pedimos que respetemos el tiempo del Señor, el culto al Señor, y no hagamos uso del celular, por favor. Vamos a comenzar. Digo, si usted tiene la Biblia digital ahí, lo entendemos, pero es de preferencia que pueda traer el libro, que pueda leer la Biblia y estemos separados por una hora del teléfono, hermanos. Una hora del teléfono. Estos pequeños aparatos, ¿no? Devices, nos toman mucho tiempo, ¿no? En nuestra mente. Entonces, separémonos del teléfono, conectémonos con la palabra. Vamos a orar, ¿les parece? Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos permites estar aquí. No hay mejor lugar que en el que podemos estar que en tu presencia, Señor, donde somos expuestos a tu palabra, donde nuestro corazón, Señor, ah, es abierto, Señor, y debe entender que delante de ti todo está desnudo, Señor. No hay nada que se pueda esconder. Tú todo lo conoces. Tú conoces los pensamientos. Tú conoces las intenciones del corazón, Señor. Rogamos que tú tomes este tiempo, Señor, que tú hables, Señor, a través del predicador, Señor, que tú seas el único que reciba gloria esta mañana, que nos des gracia para ocupar este tiempo y que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que seamos transformados por tu palabra. Dios, que no nos permitas agarrarnos y agazaparnos, Señor, de nuestro pecado, sino soltarlo, Señor, vivir para tu gloria. Entendido, Señor, que tenemos una promesa y una herencia celestial, Señor. Ayúdanos, Señor, toma control de este tiempo, danos gracias, Señor. Lo confiamos todo en ti, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues buenos días a todos otra vez, que el Señor les bendiga. Vamos a hablar esta mañana y usar el corto tiempo que tenemos. ¿Ven mis comillas? El tiempo que tenemos, el que tenemos por delante. Para hablar acerca de un sigiloso intruso en nuestras vidas, un enemigo que muchas veces nosotros mismos lo invitamos a tomar parte de nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces no lo consideramos como una amenaza, pero ciertamente lo es, ¿no? Y se trata de la autocompasión. La autocompasión. ¿Cuántos ubican ese término? La autocompasión, ¿no? Ahora, puedo yo identificar ese término, pero ¿cuántos de ustedes lo identifican en sus vidas? ¿No? ¿Cuántos? ¿No? Déjenme mostrarles una pequeña ilustración acerca de cómo luce la autocompasión en nuestras vidas. Y esto nos va a servir, esta captura, ¿no? Nos va a servir como catapulta hacia nuestro tema, ¿no? Es una ilustración, ¿no? Nada más es como para hacerlo un poco más visual, ¿no? Pero les voy a hablar es una ilustración, ¿no? Acerca de una mujer que estaba muy angustiada porque su perro se había perdido, ¿no? Como esos que ponen de repente en el Facebook, ¿no? Y ella puso un anuncio en el periódico ofreciendo una recompensa por la devolución de este animal. A la mañana siguiente sonó el teléfono y ella contesta el teléfono, ¿no? Y es una mujer al otro lado de la línea y escucha la voz de esta mujer y le dice: te llamo por tu perro. Entonces esa mujer que llamó empieza a toser, ¿no? Y empezó a explicarle que no se sentía muy bien, pero que su esposo no creía que fuera tan grave. Le explicó cómo su esposo y sus hijos eran insensibles con ella. Continuó diciendo que los únicos que la entendían eran sus padres, pero que hace un par de años atrás ellos habían muerto. Le contó también que ese tiempo difícil, ella sintió que ningún amigo fue lo suficientemente atento con ella, ni misericordioso durante su tiempo de dolor. Continuó hablando de lo difícil que le resultaba vivir en el vecindario, pues no confiaba en la gente. Desconfiaba de todos y le dice: pues ahí está, hasta tú ves, puedes ver tu perro, ¿no? Desapareció, ¿no? Tú puedes reconocerlo. Alguien lo debió haber robado. Entonces la otra mujer, después de estar 30 minutos en el teléfono escuchándola, ¿sí?
la interrumpe a esta mujer, tratando de como hacerla volver al tema, ¿no? Y ella le pregunta, pero ¿qué pasó con mi perro? ¿Tú lo tienes? Y la otra mujer le dice, no, yo no lo tengo. Estoy desayunando, pero vi tu anuncio y pensé que sería bueno llamarte porque le estabas pasando muy mal, ¿no? Bueno, te deseo suerte y ojalá encuentres a tu perro, ¿no? Bye bye, ¿no? Y colgó. Bueno, es un ejemplo tragicómico, ¿no? Pero aquí podemos entender un poco acerca de lo que es la autocompasión. Es esa sensación de lástima que es alimentada por uno mismo, ¿no? Donde yo hago que mi persona, o de mi persona, el ser más miserable, y trato de que los demás también lo sean por lo que me está pasando a mí, ¿no? Cuando se tiene autocompasión, existe un entendimiento y una visión muy baja de Dios, hermanos, porque se mantiene una actitud orgullosa, una actitud egoísta, donde todo gira alrededor de la persona que la tiene, ¿sí? Antes que nada, cuando hablamos de compasión, entendemos que es algo bueno, ¿no? Cuando tú escuchas compasión lo ubicas como algo bueno, ¿correcto? Es algo bueno, es un término que proviene del latín, no sé cómo se pronuncia, se escribe compasio con doble S. Y se usa en referencia al sentimiento que una persona puede tener cuando se identifica con el dolor o el sufrimiento de alguien más y que lo lleva a experimentar tristeza, ternura, ¿no? La compasión o misericordia, como se traduce en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento, es una virtud que todo creyente, hermanos, debe de cultivar. Todo creyente. ¿Por qué? Bueno, porque fue exactamente lo que nosotros recibimos. ¿Cuántos recibieron misericordia? Todos recibimos misericordia. Cuando hablas de misericordia, estás hablando de una palabra compuesta del latín, que es misere y cordis, ¿no? Misere es miseria y cordis es corazón, ¿sí? Habla es el resultado de pasar la miseria por el corazón, ¿sí? De esto habla, ¿no? Y eso fue exactamente lo que Cristo hizo en su amoroso paso por nuestro corazón, ¿no? Él pasó su amoroso y tierno corazón por nuestra miseria. Eso fue exactamente lo que Él hizo por cada creyente, ¿sí? Mostrándonos compasión. Bueno, eso es lo que todo creyente debe de hacer con aquellos que están en sufrimiento, ¿sí? Además, si nosotros nos decimos creyentes, esto es un mandamiento. Cuando Pedro dirige su carta a aquellos expatriados o expulsados debido a la persecución en Ponto, Galacia, que habían sido expulsados a otras naciones, él les dice en Primera de Pedro 3:8, en la Nueva Versión Internacional, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Ahí está, compasivos y humildes, ¿sí? Entonces, ser una persona compasiva y tener compasión hacia los demás es un mandato. ¿Lo vamos viendo? Es un mandato y por lo tanto es bueno, ¿sí? Pero ser autocompasivo es un asunto muy diferente. Es un asunto completamente diferente y es un pecado. Es posible que al igual que como hemos visto otros domingos acerca de diferentes pecados que no los considerábamos pecado, lo mismo esté sucediendo con la autocompasión. ¿Cuánto les ha pasado que veíamos asuntos y que de repente a través de que hemos pasado por las enseñanzas dices, sí es un pecado, ¿no? Bueno, la autocompasión de la misma manera es un pecado. Si partimos de la definición de compasión que mencionamos hace un momento, ¿sí? Ser autocompasivo es tener puesta la mirada en nuestros propios sufrimientos, en nuestros propios dolores. Y escucha, sean reales o imaginarios, ¿ok? No estamos diciendo que el dolor que sentimos eventualmente, ¿no? O circunstancialmente no sea real. Hay un dolor, ¿verdad? Hay un dolor. Por un lado vivimos en un mundo caído que nos provee una batalla externa. ¿Cuántos lo experimentan? Constantemente tenemos esa batalla externa. Pero por el otro lado tenemos una naturaleza caída, ¿sí? Que le provee o nos provee esa batalla interna a nosotros, ¿sí? Y constantemente nos está llevando a una pelea hostil dentro de nosotros, ¿no? Produce dolores, produce cicatrices. Sin embargo, la autocompasión es ese hecho de tener sentimiento de tristeza y ternura, pero ya no por los demás, sino por mí mismo.
Ese sentimiento de tristeza y ternura por mí mismo, ¿sí? No por los demás. Y tú puedes decir, bueno, pero pastor, o sea, no logro identificar todavía cómo esto llega a ser un pecado. ¿Cómo? ¿Por qué ese sentimiento que se siente tan bien? ¿Ah? ¿Por qué ese sentimiento que acaricio tanto? ¿Por qué es un pecado? Hermanos, la autocompasión es pecaminosa, y debemos de repetirlo, porque en esencia es tener un alto concepto de uno mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es tener un alto concepto de uno mismo, pero al mismo tiempo una visión muy baja de Dios. ¿Sí? En una sola frase, la autocompasión, llévate esto, si te llevas esto, ya con eso. La autocompasión es orgullo disfrazado. Eso es la autocompasión. La autocompasión es el orgullo disfrazado. ¿Sí? Se disfraza el orgullo y se pone una capa de lástima. Se pone un traje, una gabardina de lástima, ¿no? Pensemos en esto por un momento, ¿no? Si yo todo el tiempo estoy centrado en mí mismo, ¿no? En mis circunstancias, yo soy el centro y eje de mi vida, ¿no? Como las llantas, ¿no? Que giran sobre un eje. Si yo soy siempre el eje, ¿sí? Y todo gira alrededor mío, pregunta, ¿qué espacio le estoy dejando a Dios? ¿Le estoy dejando algo? No, todo está girando siempre alrededor de mí. Cuando me la paso meditando en mí, en lo que me hicieron a mí, en lo que dijeron de mí o en lo que no me dieron de mí, ¿sí? Llego a una ciudad que se llama Mimilandia. ¿Alguien lo ubica? Sí. Siempre se trata de mí. Mi. Y todo es mí. Todo soy. Todo se trata de mí. ¿Sí? En lugar de estar meditando en las verdades, en las virtudes, en las bondades de Dios, yo mismo me convierto en un ídolo. Yo soy mi principal adorador y mediante mi lástima y los elogios peligrosos busco que otros me adoren. Es una adoración. Es una adoración. Ve más o menos hilando, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Pero como lo demuestra el ejemplo que vimos de la llamada telefónica, una persona que está en autocompasión únicamente tiene ojos para sus problemas. Solamente está pensando en sus problemas, en su dolor, en su desesperación. Piensa y siente que nadie la entiende, que nadie está al pendiente de su situación. ¿Nos estamos identificando? Yo puedo entender que para la persona que tiene esta actitud, esto sea una realidad. Es decir, su cosmovisión le hace creer que eso que le está, o eso que ella está sufriendo es una realidad. Y yo lo entiendo que esa persona lo ve así. Pero eso no significa que sea una verdad. ¿Sí? Que ella piense o crea que nadie está preocupado por ella. ¿Sí? Sin embargo, el centrarse en uno mismo, lo que hace es, como dijimos, desplazar a Dios, negar el cuidado de Dios, porque ahora Dios ya no me cuida. ¿Se acuerdan ustedes los discípulos en el arca? En el arca, mira, en la barca. ¿Sí? Cuando está la tormenta y le dice a Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros? O sea, yo niego el cuidado de Cristo. Yo entiendo que Cristo no me está cuidando porque pongo mis circunstancias y mi situación como el eje de mi vida. ¿Sí? Desplazo a Dios y por eso estoy pecando. ¿Puedes irlo viendo? Estoy desplazando a Dios. Todos, hermanos, absolutamente todos estamos en peligro de pecar de autocompasión. ¿Estamos de acuerdo? Todos en esta sala somos propensos a este pecado. Cuando nos desenfocamos, cuando dejamos de ver y hacer la voluntad de Dios y entonces comenzamos a centrarnos en nosotros mismos y nuestras circunstancias. Esa autolástima nos empuja a dejar de lado a los demás, nos lleva a ocuparnos solo de lo nuestro y poco a poco, escucha, poco a poco dejamos de hacer preguntas como un ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Sí? Porque ya solo buscamos de hablar cómo estoy yo. ¿Cómo estoy yo? Yo nada más necesito 5 o 10 minutos, hermanos, para hablar con usted y yo puedo identificar de volada cuando una persona está centrada en sí misma. Está preocupada de todo lo que le pasa a él. Cuando el domingo debería de ser un día en el que yo vengo a preocuparme y ocuparme en los demás. ¿Sí se entiende? Vengo por la palabra de Dios porque obviamente yo no puedo estar aparte, desconectado de la palabra, pero vengo a servir a los demás. ¿Sí? Entonces ya todo gira alrededor de cómo estoy yo. Igual que la mujer de la historia, nos comportamos como si fuésemos el centro del mundo, el eje del universo. Como si todos debieran saber lo mal que le estamos pasando.
lo mal que nos trata la gente, lo mal que nos trata la vida, ¿no? Y como dije, vivimos en un mundo caído, ¿estamos de acuerdo? Causa cicatrices, causa dolor. La vida muchas veces resulta dura. Vemos gente que muchas veces es herida y en ocasiones de una forma impresionante, ¿no? Difíciles de sobrellevar. Como cristianos no estamos exentos al dolor, ¿estamos de acuerdo? Sí estamos de acuerdo. Ni al calor, no estamos exentos, ¿no? Recibimos heridas. Escucha, y todos recibimos heridas. Pueden ser grandes y reales o pequeñas e imaginarias, pero recibimos heridas, ¿sí? Cuando digo imaginaria, es en realidad que nosotros nos las creamos, ¿no? Oh, es que me lastimó porque no me saludó, ¿no? Y yo me estoy imaginando que algo tiene contra mí y la persona le dolía la espalda y no, realmente estaba con un dolor. Y es que no me saludó y ya no me voy a... ni vale la pena hablar de esto, hermanos, en ese sentido. Porque verdaderamente creamos ocasiones en las que no deberíamos pasar por dolor. Pero sea cual sea el tamaño de la herida, si no estamos vigilantes, nuestra carne, ¿sí?, nos va a invitar a compadecernos de nosotros mismos, o como decía el pastor, o como dice el pastor Raúl, a hacer un festival de lástima, ¿no? Dice, de nuestra vida, un festival de lástima, ¿no? Y por favor, no quiero que pienses que estoy siendo insensible. Ay, pastor, es que usted no sabe por lo que estoy pasando. ¿Tú sabes por lo que yo estoy pasando? Todos pasamos por cosas, hermanos, todos pasamos por cosas, ¿sí? Pero tenemos que salir del hoyo de la autocompasión. Tenemos que salir de ahí y necesitamos primero que nada que identificarlo, ¿no? ¿Cómo voy a salir de algo que yo no tengo identificado? Yo necesito identificar el pecado de la autocompasión, ¿sí? Y funciona más o menos así. La autocompasión mira esas luchas que todos tenemos, esas heridas que recibimos, y el orgullo grita, pobrecito de mí, ¿no? Pobrecito de mí. El orgullo es como una moneda. Cuando ves una moneda tiene dos caras, ¿no? Es así, ¿no? Más o menos, ¿no? El orgullo, por un lado, se muestra como arrogancia, ¿no? Jactancia, ¿no? Y es fácilmente detectado cuando alguien es así, ¿no? Como aquel caso de Nabucodonosor, cuando él se está paseando por su palacio, posiblemente en su terrado, y ve la Babilonia, ¿no?, que él ha hecho. Y él dice, ¿no? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Ves el mí? De mi poder y para gloria de mi majestad. Este lado es el lado escandaloso de la moneda, ¿no? Cualquier persona puede ver una persona orgullosa, ¿no? Cualquier persona lo puede ver, de volada se le ve una persona. Entonces dices, lo puedo ver de volada, es bien orgulloso, bien soberbio, ¿no? Y es muy escandaloso. Pero ¿qué hay del otro lado de la moneda? Ese orgullo que está disfrazado de autocompasión, ¿no? Que no se nota a primera vista, que se expone en una calmada autocompasión, ¿no? Pero que sigue siendo orgullo, ¿sí? Es la otra cara de esa misma moneda. Hay un libro del pastor John Piper que se llama o cuando tienes sed de Dios. Y él hizo el siguiente contraste entre la jactancia y la autocompasión para hablar del orgullo, ¿no? Ahí se los puse para que si quieren tomarle foto o verlo, ¿no? Dice, la jactancia es la respuesta del orgullo al éxito. La autocompasión es la respuesta del orgullo al sufrimiento. La jactancia dice, merezco admiración porque he logrado mucho. La autocompasión dice, merezco admiración por lo mucho que me he sacrificado. La jactancia es la voz del orgullo en el corazón del fuerte. La autocompasión es la voz del orgullo en el corazón del débil. La jactancia suena autosuficiente. La autocompasión suena a sacrificio personal. ¿Vamos identificando? Yo les pido que mantengan, ¿no?, estas comparaciones que hace aquí John Piper en su mente. Y entonces me acompañan a nuestro texto. Vamos a ir a Lucas 15, por favor. Lucas 15, 25 al 32.
Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿sí? De hecho, ubicamos este texto por la historia del hijo pródigo, ¿no? Pero la historia, más que hablar de un hijo que despilfarra todo, habla o trata de la historia de un padre amoroso, misericordioso, lleno de gracia, que recibió a este hijo, perdón, que había malgastado los bienes que tenía. En otra ocasión, si Dios quiere, posterior, veremos a detalle esta parábola, ¿sí? No obstante, antes de que leamos, sí me gustaría dar un breve resumen de la historia para llegar a nuestro punto. Esta mañana nos vamos a enfocar en un tercer personaje que es el hijo mayor. La parábola está, primero habla del padre amoroso, está el hijo pródigo y luego está el hijo mayor. Hoy nos vamos a centrar en el hijo mayor, pero es necesario dar un breve resumen de esto, ¿sí? Y que nos sirva de amonestación a nosotros, ya que la autocompasión de este hijo lo privó de participar del gozo que existía en casa por el regreso de ese hijo que se había extraviado, ¿no? Ese hijo menor, del cual Lucas nos relata en esta maravillosa parábola del hijo pródigo. La historia es la historia de un padre, como pueden ver en el versículo 11, que tenía dos hijos, ¿no? El más joven le pide a su padre que le dé su herencia, lo que significa es que se la diera en vida, ¿sí? Una herencia no se daba hasta que el padre moría, ¿sí? Y lo que le está diciendo es: dame la herencia ahora. Y técnicamente, o más bien intencionalmente, lo que está diciendo de su corazón es: deseo que te mueras para que yo pueda recibir lo mío, ¿no? Y esto era una vergüenza y una ofensa contra el padre. Este hijo recibe la herencia y se va lejos y la desperdicia toda viviendo de una vida licenciosa, ¿sí? Tú y yo nos apartamos, ¿sí?, de Dios, como dice Romanos. Vivimos en nuestro pecado, malgastamos nuestra vida en placeres y deleites, en los pensamientos, desperdiciamos todo nuestro tiempo, toda nuestra vida. Teníamos todo perdido, ¿estamos de acuerdo? Esos éramos nosotros. Ese joven gastó todo hasta que lo perdió todo. Y cuando vino un hambre a la tierra, fue a los cerdos buscando comer de su comida. Eso está ahí en el versículo 16. Pero al darse cuenta que su organismo no podía digerir esa comida, lo que hizo fue recordar que en la casa de su padre había mucho pan. Entonces, versículos 17 y 20, él toma la decisión de volver, ¿sí? Deja la comida de los cerdos y vuelve, ¿sí? Así como un pecador es convicto por el Espíritu Santo, donde el Espíritu le muestra su pecado, y entonces este pecador se vuelve en arrepentimiento y pone su confianza en Cristo, dejando atrás su pecado, sabiendo que en Jesús hay vida eterna. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor sale a su encuentro. Mira el versículo 20, ¿no? Él sale a su encuentro. Este joven, todo sucio, ¿no? El padre representa al Señor Jesús ahí en la historia, ¿no? Este joven regresa a la aldea todo sucio, harapiento, oliendo mal, cansado, con hambre, pero escucha, ha determinado volver al Padre, ¿sí? Ha determinado volver al Padre, algo que el Padre ya sabía que pasaría. Y nada lo va a frenar, ¿no? Él entra a la aldea y, como dijimos, el Padre o el Señor Jesús es representado aquí por este padre, ¿no? Y como sabemos, o como algunos de ustedes saben, no era bien visto que un anciano corriera. ¿Estamos de acuerdo? No podía correr, no era bien visto que un anciano corriera. Entonces el padre sale corriendo, ¿sí? Sale corriendo por su hijo. No le importa la vergüenza, corre hacia él. Así como Jesús vino por nosotros. Él vino a nosotros, o nosotros fuimos a Jesús. Él vino por nosotros, igual que en el huerto del Edén, como Dios buscó a Adán, ¿no? Cristo se vistió de piernas, se puso brazos, vino por nosotros, vino a nuestro encuentro, vino a rescatarnos, ¿sí? Sufrió la vergüenza, fue humillado y clavado en la cruz. Bueno, el padre encuentra a este hijo, lo besa y lo recibe, ¿no? Y tú no ves ni una sola palabra de amonestación contra ese hijo por su pasado. ¿Te das cuenta? Ve tu Biblia.
De tu Biblia, no vas a encontrar algo que le esté reprochando, no lo vas a encontrar. ¿Sí? Al contrario, ¿sí? Expresa un gozo por haberle hallado al haber estado perdido. En el versículo 22 vemos que le viste con un manto que simboliza el derecho de la familia, le pone un anillo que representa la autoridad y le pone calzado en sus pies. Un esclavo no tenía calzado, no podían ponerse calzado, pero un hijo sí. Por eso le dan calzado. ¿Sí? Esto nos deja ver que es Cristo siempre el que abraza al pecador. Es Cristo siempre, antes de que Él terminara su discurso que dijo que le iba a dar, es interrumpido por el Padre y el Padre le provee lo que necesita, todo lo necesario. Y eso nos habla de que Cristo es quien coloca en relación correcta al pecador antes de que éste siquiera pueda hacer cosas para él estar en una relación correcta con Dios. Es Dios quien nos pone en una relación correcta por Cristo. ¿Sí? Ese es nuestro Dios, ese es el evangelio de gracia, ese es el evangelio de salvación que predicamos. Ese es el evangelio que regala salvación sin ningún mérito u obra del hombre. Ese es el evangelio poderoso del cual habla Pablo en Romanos, que dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el evangelio poderoso de Cristo, en la fe en Cristo, sin necesidad de obras o méritos en el hombre, ¿no? O por el hombre. Los versículos 23 y 24 vemos que el Padre mandó que hiciesen un gran banquete para celebrar el regreso de su Hijo, ¿no? Que estaba perdido y que ahora había sido hallado. Estaba muerto, pero ahora había revivido, ¿no? Este joven en aquella provincia estaba buscando vivir la vida loca, ¿no? Estaba queriendo y realmente estaba muerto. Fue hasta que llegó al Padre que entonces su vida tuvo sentido. Así pasa, así pasa. Así pasa, hasta que estamos en Cristo. ¿Sí? El versículo 24 concluye diciendo que comenzaron a regocijarse. Y hay un pequeño detalle aquí muy importante que no me quiero saltar. Tú te das cuenta que hay gozo en el versículo 24. Mira tu Biblia. Hay gozo. Tú ves un gozo, se empieza a regocijar, pero nunca ves en el texto que el gozo parara. Hoy se acabó el gozo. No. Tú no vas a encontrar eso, porque así es la vida del creyente. Es un gozo incesante. Así es la vida del creyente. Nunca termina ese gozo. ¿Sí? El pecador es salvado y ese gozo de la vida eterna nunca termina. Ahora la pregunta es, después de haber visto, ¿no?, esta maravillosa historia, ¿no?, resumida de gozo y compasión en la historia del hijo pródigo, quisiera preguntar, ¿dónde está el hijo mayor? ¿Dónde está el hijo mayor? ¿Está allá? ¿Todos están viendo para allá? ¿Dónde está el hijo mayor? Bueno, versículo 25, ahí nos lo vamos a ver, ¿no? Pero el punto es de que estaba inmerso en sí mismo, estaba ensimismado. Estaba en, ¿cómo dijimos que se llama? ¿Mimilandia? Ahí estaba, ¿sí? Vamos a leer ahora sí, a partir del versículo 25, Lucas 15, 25. Vamos a leer hasta el versículo 32. ¿Ok? Sígame con su vista, por favor. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, escuchó la fiesta, ¿no?, la celebración. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él al becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Por cuestión de tiempo no podemos ver a detalle todo este texto, ¿no? En algún momento lo veremos si Dios quiere, ¿no? Pero antes de avanzar, quisiera ser muy cuidadoso con el texto, ¿sí? Porque este hijo mayor que tú ves aquí representa a los fariseos, ¿sí? Representa a los fariseos, ¿sí? Que de hecho, si tú mira el versículo 2, si tú miras, antes de que Cristo dé las parábolas, son 3 parábolas las que da ahí, la de la oveja perdida, la de la moneda y la del hijo pródigo. Es muy precioso este texto, hermano, léelo y sumérgete en este texto. Pero si te das cuenta en el versículo 2, hay personas que están murmurando. ¿Quiénes son? Los fariseos. Son los fariseos, están murmurando contra Jesús, ¿sí? Este hijo mayor lo que hace es ilustrar ese espíritu crítico de los fariseos en contra de Jesús que estaba salvando pecadores, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la actitud de este hijo mayor a nuestro tema. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero no quise saltarme eso para que podamos entender, ¿no? Ahora, en esta primera escena donde vemos al hijo mayor que aparece en la película, ¿sí? En esta parábola, si te diste cuenta, hubo una reacción de enojo al él escuchar la celebración. Hubo una reacción de molestia, de enojo. Y aquí hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Está mal enojarnos? O sea, vamos a dirigir esto a nuestro tema, ¿no? Pero ¿está mal enojarnos? Ciertamente no. Pablo dice en Efesios que airaos pero no pequéis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos es autorizado, es decir, enojarnos, pero el problema es el orgullo, ¿sí? Debemos nosotros estar atentos de que nuestra ira no sea pecaminosa, que nuestra ira no sea guiada o dirigida por una emoción maliciosa. ¿Estamos de acuerdo? Yo me puedo enojar por algo justo, me enoja el aborto, por supuesto. Me enoja cuando la ley de Dios es ofendida, por supuesto, ¿sí? El problema es cuando mi enojo es dirigido por emociones maliciosas o, como en este caso, enojarse porque lastimaron mi orgullo. ¿Se entiende? Eso inevitablemente nos va a conducir a pecar, ¿sí? Aquí vemos que por enojo este hijo mayor se negó a entrar a la casa. No quiso entrar. Y más adelante ese enojo le hizo hablarle mal a su propio padre, ¿sí? Lo vimos. Hay un par de personajes que vienen a mi mente al hablar de esto, ¿no? Y que actuaron muy parecido como este muchacho. ¿Ustedes ubican la historia del rey Acab? ¿Sí? Para los que anotan, porque seguramente yo creo que les va a gustar verlo en casa, ¿no? O van a desear verlo en casa. En Primera de Reyes 21, Nabot se niega a venderle su viña. ¿Se acuerdan? Nabot no le quiere vender su viña, pero no se la vende porque había una ley en Levítico 25 y 23 donde decía que las propiedades no podían venderse perpetuamente, ¿sí? No se la quiso vender no porque no quisiera dársela al rey, sino porque él quiso primeramente comprometerse con la ley de Dios, ¿no? Entonces, nosotros vemos en aquella historia que el enojo de Acab era igualmente motivado por el orgullo, porque su orgullo había sido herido. No vamos ligando, ¿no? Él codició la viña de Nabot y le pidió que se la vendiera, pero Nabot se la negó, ¿sí? ¿Y cuál fue la reacción de Acab? A ver si me ayudan con ese versículo. Se enojó en su autocompasión. En su enojo cayó en una autocompasión, se sumergió en ella. Y vino Acab, dice, a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. ¿Y cuál fue la reacción del autocompasivo? Se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, él pensó en su corazón, o sea, ¿cómo este agricultor, no me va a dar la viña que yo estoy pidiendo? ¿No soy yo el rey de Israel? ¿Sí? Que alguien me explique, hermanos, ¿cómo? Pero ¿cómo podemos conciliar esta actitud de este rey, ¿no? Este es el rey más poderoso de este tiempo, sobre toda la tierra, enrollándose en su cama,
¿sí? De la misma manera que un joven que le han roto el corazón, ahí se pone en su cama ahí a llorar y a hacer un berrinche, ¿no? Para que vayan aprendiendo, jóvenes, poner su confianza solo en Cristo, ¿no? Y no quiso comer, pobrecito, ¿no? Pobrecito. Se puso a hacer berrinche. ¿Y qué pasó después? Bueno, su misma autocompasión lo paralizó. ¿Sí? Se encerró en él mismo. Al no tratar con el pecado de la autocompasión, trajo desgracia a toda su familia. Ustedes lo pueden seguir leyendo. ¿Sí? Jezabel, su mujer, al verlo miserable y verlo todo pusilánime, ¿no? Todo débil, tomó las riendas. ¿Y quién terminó matando a Nabot? Jezabel. Jezabel. ¿Sí? Si Acab hubiera tratado con su pecado de autocompasión y haber tomado la situación por las riendas, no hubiera traído toda la desgracia. Ustedes sigan leyendo, pero van a ver en el versículo 23 al 25 el juicio que Dios da sobre ellos, ¿no? Entonces, si tú no enfrentas el orgullo de la autocompasión, tarde que temprano va a terminar acabando contigo y con los demás, ¿no? La autocompasión lo que hace es no moverte, hace que te quedes enrollado en tu problema, que te quedes ahí haciendo berrinche. ¿Sí? En vez de que vayas y tú vayas y arregles ese problema. Tú vayas y levantes ese teléfono y soluciones ese conflicto. Tú vayas y pongas en paz esa relación que está en problemas durante tiempo, con algún familiar o con algún hermano en la iglesia. ¿Sí? En vez de que tomes decisiones firmes. Hermano, si te quedas sin hacer nada, lamentándote en tu situación, acariciando tu orgullo herido, y no enfrentas tu problema y vives en autocompasión en vez de confiar en Dios, siempre te va a traer trágicas consecuencias. Siempre, tarde que temprano, como sucedió con Acab. Tú sigue leyendo la historia, ¿ok? Sigue leyendo la historia y lo vas a encontrar. Vemos que él se humilló, después vas a ver que él se humilló, pero las consecuencias, ¿quién se las quitó? Siempre va a haber consecuencias por la autocompasión. La autocompasión te va a pasar una cara factura, sí o sí. Otro personaje que viene a mi mente es Jonás, ¿no? ¿Cuántos ubican a Jonás que se lo comió la ballena? ¿Se lo comió la ballena? El gran pez, ¿verdad? No sabemos qué gran pez, ¿no? ¿No? Tenía que ir a dónde? A Nínive, pero le dio para el otro lado. Se fue para Tarsis, ¿no? ¿Y dónde terminó? En el gran pez, ¿no? En el vientre de ese gran pez, ¿no? ¿Y qué pasó cuando finalmente hizo lo que Dios le había mandado que hiciera? ¿No? Después sale, ¿te acuerdan? Resumiendo, ¿no? Sale de la ciudad después de dar el mensaje que debía de dar. Él dijo que la ciudad iba a ser destruida y cuando Dios no destruyó la ciudad, ¿qué fue lo que pasó? También se abrazó su autocompasión. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿No? Fíjense, Jonás tenía una buena teología. Jonás sabía que Dios perdona al que se arrepiente. ¿Sí? Dios perdona al que se arrepiente. Jonás lo sabía. ¿Sí? Pero eso era exactamente lo que Jonás no quería, que Dios perdonara a esos ninivitas. ¿Sí? Versículo 4 le dice, Dios a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, su enojo partía porque su orgullo había sido herido, hermanos. Había sido herido. Las cosas no le salieron como él esperaba. Él sabía que los ninivitas, que eran asirios, eran crueles, eran bárbaros, ¿sí? Eran sanguinarios, debían de morir. Pero como Dios los perdonó, se indignó. Se indignó. Esa es la respuesta de la autocompasión pecaminosa y egoísta que muchas veces nosotros tenemos ante situaciones que no nos salen como queremos. ¿Sí? Las revestimos de justicia, según nosotros, pero es un pecado sutil. ¿Y sabes por qué muchas veces no reconocemos ese orgullo, esa autocompasión? Porque como dijimos, se disfraza de indignación justa. ¿Sí? De alguna manera justificamos ese orgullo y lo obedecemos porque consideramos que contra nosotros se cometió una injusticia. Entonces, como ya tenemos ese elemento, nos justificamos esa autocompasión. ¿Sí?
eso que consideramos injusticia. Incluso solamente si las cosas no salieron como nosotros queríamos, ya lo tomamos como una injusticia. Eso pasa aquí, pasa en nuestro corazón a veces, ¿no? Bueno, en la historia a la que tenemos que volver, el hijo mayor veía como una injusticia, ¿no? Que este hijo menor, que había despilfarrado todo, ¿sí? Que había gastado todo, fuera recibido. O sea, lo que el hijo pensó en su mente que podía haber recibido algún reproche del padre, pero ¿lo recibió? No lo recibió, pero vino a recibirlo del hijo mayor, ¿no? Y este hijo mayor estaba enojado porque según su concepto, su entendimiento, se había hecho una injusticia contra él, una supuesta injusticia, ¿no? Ahí está la autocompasión disfrazada de supuesta injusticia. Mira el versículo 29 otra vez. Mas él respondió, ¿no? Respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, jamás. ¿Sí? Bueno, primero que nada aquí vemos que hay una mentira. Nunca te he desobedecido. ¿Sí? Bueno, hay una mentira, una muy posible mentira ahí en el texto, ¿no? Porque su padre le estaba rogando que entrara, pero hasta ahora ¿dónde está el hijo? ¿Adentro o afuera? Está afuera, está en una desobediencia. Entonces, ¿ves lo que hace la autocompasión? Nos lleva hasta incluso ver las cosas como no son, ¿no? El padre lo estaba invitando a que participase del gozo, pero él no quiere hacerlo, ¿sí? La autocompasión, ¿no? Que no es otra cosa que orgullo nos ciega a las realidades, no me permite servir a los demás y tampoco me hace parte o no me permite ser parte del gozo de los demás, ¿no? Porque estoy muy ocupado haciendo ¿qué? Lamiendo mis heridas, lamiendo mis heridas. ¿Sí? Mira cómo continúa. El versículo 29 dice: y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahí está la autocompasión. Salió a la luz. ¿Ya lo ubicaron? Ahí está el foco. Ahí está. Pobrecito de mí, trabajo como esclavo, ¿no? Y nunca lo has reconocido, ¿no? A mí esto me ha golpeado, hermano, porque tenemos que identificar dónde está esta autocompasión, ¿sí? Hermanos, siempre que hagamos las cosas por agradar a los hombres, en lugar de agradar a Dios, vamos a terminar en conflictos. Esto es casi una regla. Siempre que hagamos las cosas para agradar a los hombres en lugar de a Dios, siempre vamos a terminar en conflictos. Tarde o temprano, vamos a reclamar nuestro reconocimiento. ¿Sí estamos aquí? Tarde o temprano vamos a reclamar nuestro reconocimiento. A nuestra carne le encanta ser reconocida. Le encanta ser reconocida. Y si dejamos lugar a esto en nuestro corazón, haremos que cosas que hacemos, ¿no? Haremos que parezcan excelentes en nuestro trabajo, ¿sí? Pero al último le vamos a poner una marca final, que se sepa que nosotros lo hicimos. Que se sepa que yo lo hice, ¿no? Cuento una historia que un día el gran artista, ¿no? O escultor, ¿no? Italiano del Renacimiento, Miguel Ángel, escuchó por casualidad a un grupo de personas que estaban admirando su piedad, no la piedad de él. ¿Cuántos ubican la escultura de la piedad? Es una de corte romano, ¿no? Católico, obviamente, pero esa escultura representa o exhibe a Cristo, según lo que es la escultura, siendo reposado después de su muerte sobre las rodillas de su madre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí ubican la escultura más o menos? Bueno, si no hay, googleenla, ¿no? Entonces, un hombre en este grupo que llegó a admirar esa obra, atribuyó la obra a otro escultor, ¿no? Para disgusto de Miguel Ángel, pues esto le enojó, ¿no? Porque él se enorgullecía de esa pieza. Me parece que la hizo a los 24 años de edad. O sea, imagínense, ¿no? A los 24 años haciendo una obra así. Entonces eso le molestó, ¿no? Volvió a la escultura después, a la medianoche, y grabó su nombre en ella para que ningún hombre en el futuro se tomase ese crédito para él, ¿no? Y eso nos deja ver muchas veces nuestras motivaciones, que nos gusta que nos reconozcan. ¿Qué te motiva a ti cuando haces las cosas las cosas que haces? ¿Qué te motiva a ti? ¿Cuál es tu motivación? ¿Son los aplausos? ¿Es el reconocimiento de lo que hiciste?
Haces algo y le pones tu marca final como el zorro, ¿no? Yo estaba pensando en eso, ¿no? Yo no lo entiendo, ¿no? ¿Por qué no lo hacía y no ponía la marca? Bueno, no sé, ¿no? Si lo que buscamos es reconocimiento, tarde o temprano lo vamos a exigir, ¿sí? Lo vamos a exigir con enojo, como vemos aquí en la historia, lo vamos a exigir con tristeza o con autocompasión, con lágrimas. Todos nosotros, hermanos, todo el tiempo estamos haciendo cosas para alguien, ¿sí o no? Todo el tiempo estamos haciendo cosas para alguien, ¿sí? Si lo que estás haciendo por tu esposa, o por tu esposo, o por tus hijos, o por tu jefe, o por quien sea, lo estás haciendo con el mero fin de recibir algo de los demás, ¿sí? Estás esperando recibir ese algo, ¿sí? Podemos asegurarte que cuando ese algo no llegue, tú lo vas a querer cobrar como está haciendo aquí. Lo vas a querer cobrar, ¿sí? Y este texto nos lleva a hacer una seria pregunta. ¿Es verdad que su padre no iba a reconocer o no reconocía su trabajo? Claro que no. ¿Ustedes han visto el corazón de este padre? ¿Ustedes creen que si el hijo le hubiera pedido un cabrito al padre, el padre se lo hubiera dado? Claro que sí, por supuesto. Sí. La historia que cuenta Lucas aquí nos deja ver que su padre era un buen padre. ¿Saben? No se hubiera negado a nada. Pero algo que caracteriza el corazón de un autocompasivo es que se pretende que se lea su mente. ¿Sí o no? A ver, pastor, adivine lo que estoy pensando. ¿No? ¿No? Es tan grande el orgullo que creemos que los hermanos deben de leer nuestra mente, ¿sí? Es como la persona que viene aquí un domingo y no viene 3, ¿no? O no viene 2, o no viene 4, ¿no? Y luego algo le sucede porque suceden cosas y se queja y dice, ¿por qué nadie me preguntó si estaba bien? Pues es que no sabía si ese domingo se venía o no, o sea, no sé. ¿Sabes por qué? No leemos mentes. ¿O alguien lee mentes aquí? No leemos mentes, no leemos mentes, ¿sí? Lo que sí vemos es que eres una persona inconstante. Vienes cuando quieres, ¿no? No te comprometes, ni tampoco te relacionas con nadie. Es un club, ¿no? Hacemos de la iglesia muchas veces un club. Ahora, ¿cómo vamos a saber que estás mal? ¿Sí? Ahora, yo creo que debemos de crecer en relacionarnos, ¿no creen? En conocernos más, aprender más unos de otros, reconocer cuando alguien tiene algo. Yo ubico a algunos de aquí cuando algo tienen, me acerco y le pregunto, ¿estás bien? ¿Algo te pasa? ¿Pero por qué? Porque paso tiempo, porque están aquí, los veo, ¿sí? Puedo aprender algunas cosas, sin embargo, no leemos mentes. Hablábamos hace unos días, José Luis, Saúl y yo, y mencionamos que muchas veces se malentienden las cosas cuando se dicen. Ahora imagínate cuando no se dicen, ¿no? Amados hermanos, ¿cuántos saben que solamente Dios es omnisciente? Solamente Dios. El salmista dijo en el Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Solo ese es Dios, solo Dios puede hacerlo. Pero nadie aparte de Dios puede leer mentes. Si tú necesitas algo de alguien más, lo que sea, desde un abrazo o algo, necesitas comunicarlo. ¿Estamos de acuerdo? Necesitas comunicarlo, tienes que decirlo. Puedes recibir un no como respuesta, ¿sí? Pero es muy reflexivo de nuestra parte que en un momento inesperado grites o llores o te sientas autocompasivo porque no has recibido algo que nunca has pedido. Nunca, ¿no? Ahora, noten que este padre salió de casa a buscarlo, ¿no? Y si salió de casa implicó que dejó gente adentro, ¿sí? Había gente en la reunión y la dejó adentro, la tuvo que dejar ahí. Seguramente hasta los músicos pararon, ¿no? Porque había músicos, había fiesta ahí y tuvieron que parar, tuvieron que frenar porque había salido el padre, ¿sí? Esto sin duda es una muestra del interés por el hijo que está afuera haciendo su berrinche, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, ahora esto no quiere decir que el Señor es consecuente con nuestros berrinches. Ay, a ver qué tiene mi ternurita. Dios no viene así con nosotros, ¿eh? Dios no viene así con nosotros. Porque Dios sabe que eso es carne. Y Dios no viene así con nosotros a tratar nuestro pecado, nuestro berrinche. Pero sí trata con nosotros.
Y a veces nosotros podemos escuchar las mismas palabras que le dio a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en estar haciendo esos berrinches? ¿Haces tú bien en andar de autocompasivo? O sea, tú puedes ver que son palabras que Dios nos da ¿para qué? Para enderezar actitudes. Y ojo, hermanos, cuando estamos predicando, yo no estoy queriendo, buscando de ustedes que ustedes moldeen una actitud. No sé si se entiende. Porque todo debe de partir ¿de dónde? Del corazón. De nada sirve que hagas cosas externas para ordenar actitudes si tu corazón no es recto para con Dios. La autocompasión ¿de dónde parte? De mi corazón, porque en mi corazón yo desplazo a Dios y me pongo a mí como el centro. ¿Sí? Entonces tú puedes ver que Dios siempre nos da palabras para enderezarnos. ¿Sí? Viene a ti y te dice, ¿estás en lo correcto? ¿Estás bien en eso que estás haciendo? Pero también nuestro Padre nos enseña y nos disciplina nuestras conductas con amor, ¿sí o no, hermanos? Así es Él, siempre viene a nosotros. Bueno, el Padre en esta parábola no solo salió, sino que habló con él con palabras de amor, le reconoció su trabajo y vio que, o más bien le comunicó que todo lo que él tenía era para él. Mira el versículo 31, ¿no? Él le dice, lo que tengo es mío, es tuyo, ¿no? Ahora, ¿de qué le sirvió a este hijo mayor? ¿De qué le sirvió? ¿Vemos algún cambio en la actitud? ¿Vemos algo? No, de nada. Él prefirió quejarse de la falta de aprecio. Él prefirió quejarse en su pecado. Él prefirió quejarse en su autocompasión. ¿Sí? Cualquier intento que el padre hiciese por tratar de consolarlo fue totalmente ignorado por este hijo. ¿Por qué? Porque prefería su fiesta de autolástima. ¿Sí? Y eso es a lo que a veces te enfrentas en ocasiones con la persona que se autocompadece, ¿no? Tú lo elogias y no lo estás adulando, ¿eh? Lo elogias, reconoces lo que hace bien, ¿no? Le das elogios verdaderos, pero ¿qué hace esa persona compasiva? Los desecha, los desecha. ¿Sí? Lo quieres animar, quieres confortarlo, darle palabras de aliento, pero esa persona autocompasiva no las toma. Y esto es muy curioso, pero al mismo tiempo es oscuro, hermanos, es serio. ¿Sí? Porque una persona autocompasiva va a desechar todo aquello positivo que tú le menciones en su vida. Y la razón por la cual se niega a reconocerlo y te desecha es porque entonces ya no va a tener excusas o argumentos para justificar su autolástima. No le puedes quitar su pilar en el cual se sostiene. ¿Sí? Ya no va a tener motivos, no va a tener herramientas para poder manipular a los demás. Y esto es sumamente peligroso y es muy importante que prestemos atención. Ubicar este pecado en nosotros, ¿sí? Ubicarlo, si estamos siendo así, si no queremos que nos toque nuestro pilar de autocompasión, si estamos usando la autocompasión como herramienta para manipular a otros. Pero tenemos que tener cuidados, hermanos, de no ser consecuentes, ¿sí? O negligentes, o fomentar esta misma actitud en alguien más. Muy importante. Cuando una persona cede en la autocompasión, casi instantáneamente, ¿sí? Es otro rasgo, pero cuando una persona cede en la autocompasión, casi instantáneamente, lo que va a hacer, va a procurar encontrar como un club donde pueda ser consolada. Quizá la iglesia es su club, quizá un lugar donde es consolada por amigos con buenas intenciones, pero que no tienen un entendimiento, no tienen un correcto criterio y le toleran todo su, ay de mí, pobrecito de mí, ya me voy a mi Milandia, ¿no? Muchas veces dentro de la iglesia nos falta sabiduría, hermanos, nos falta sabiduría. Corremos a abrazar al autocompasivo y al ensimismado. Nos limitamos a solamente escuchar lo que Él dice. Y ya porque lo dice así es. ¿No? Y por supuesto la versión que te va a dar va a ser la versión trágica, ¿no? Va a ser la versión donde esa persona es la víctima.
Pero muchas veces sin darnos cuenta, la autocompasión de esa persona ya nos afilió a su club. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Sí, ya te afilió a su club, ya eres parte de sus fans. Y debemos de tener mucho cuidado, porque la autocompasión o esa persona autocompasiva utiliza esa simpatía o ese afecto que tú le presentas, o esa inclinación afectiva hacia ella, para atraerte, para que tú seas el enfermero y cures entonces su orgullo herido. ¿Vamos viendo? ¿Cómo pasa eso? Bueno, por medio de manipulación. La manipulación. Somos manipuladores. Somos utilitarios. ¿Sí? Utilizamos a la gente muchas veces en nuestro corazón caído para obtener lo que queremos. ¿Sí? La persona autocompasiva manipula a aquellos que son afectivos con su dolor de él. Por ejemplo, esta persona te va a decir cosas como, híjole, tú en verdad eres mi amigo. ¿Ah? ¿Vamos viendo? Tú en verdad eres mi amigo. En verdad que tú sí me escuchas. ¿Ah? Nadie me comprende, nadie puede dimensionar por lo que estoy pasando, solo tú. No estoy diciendo, hermanos, que no se forjen amistades sólidas, las buscamos, ¿estamos de acuerdo? Buscamos amistades sólidas donde esperamos encontrar un apoyo sólido en hermanos, amistades sólidas, ¿sí? No estamos diciendo que no hayan este tipo de comentarios entre nosotros. El problema, ¿sí?, es cuando se utilizan, como dije, para manipular a los demás, para que la autocompasión siga siendo alimentada. Un verdadero amigo, ¿sí?, le dice a otro, o sea, alguien que quiere hablar, que se muestra amigo verdaderamente, le dice a otro, ¿sabes qué? Necesito ayuda porque estoy pecando. Estoy haciendo de mi vida un festival de lástima. Estoy centrando todo en mí. Y el otro amigo, que es hermano verdadero, le dice, ok, está bien, te entiendo, pero hay que corregir eso. Hay que enderezar eso, ¿sí? No vivimos para nosotros, vivimos para aquel que murió por nosotros, como lo dice 2 Corintios 5:15, ¿no? Esto es hablar verdad entre nosotros, hermanos. Hablar verdad entre nosotros. Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad, ¿qué cosa? Verdad, cada uno con su prójimo, porque somos, ¿qué? Miembros los unos de los otros, ¿sí? Un creyente genuino es alguien que está revestido del nuevo hombre, ¿sí? Este hombre ahora desecha la mentira, ¿sí? Y esa mentira incluye cualquier falta de integridad, cualquier exageración o cualquier manipulación, ¿sí?, de la verdad. Una persona que es nacida de nuevo comienza a hablar sobre la sólida base de la verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué? Dice, ¿somos qué? Miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Un cuerpo tiene muchos miembros, ¿estamos de acuerdo? Están dependientes. Es como si el cerebro le arrojara una señal falsa a uno de los músculos. ¿Se entiende? Es como si mi ojo, en vez de avisar del peligro que está viendo, no lo hiciese y entonces ocasionase una tragedia a otros miembros. ¿Ves la importancia de hablar verdad unos a otros? ¿Sí? Otra manera en la que una persona es autocompasiva es que, como dijimos, manipula, ¿no?, al afiliado o al miembro de su club de autolástima, pero lo hace a través de la adulación, ¿no? O sea, además de manipularlo, ahora lo adula. Le dice, ¿verdad que Dios te ha dado un don a ti? Tienes un don de escuchar a las personas. No es un don, Santiago me dice, que sea pronto para oír. No es un don, no me vengas a adular. Es lo que tengo que hacer, escuchar, ¿sí? La persona autocompasiva adula, halaga a los demás con la finalidad de que su autocompasión reciba ese apoyo, ¿sí?, que ese club de fans de autolástima crezca más y más y más. Yo creo que muchos de ustedes tienen que checar y evaluar sus amistades aquí dentro de la iglesia.
Tienen que evaluar qué está sustentando la amistad entre muchos de ustedes. ¿Cuál es la base de la amistad que tienen algunos de ustedes aquí? ¿No? Sabemos que Cristo nos une, ¿no? Somos creyentes, estamos unidos por Cristo. Pero esa amistad que cultivas, ¿está sostenida y cimentada en la verdad? Es una buena pregunta, ¿no crees? Es una buena pregunta. ¿O es el resultado del culto a la autocompasión? Porque es un culto, a final de cuentas. Se rinde una adoración. En ese club, en esa afiliación o membresía o como le quieras llamar, tanto el autocompasivo como el que simpatiza o tiene afecto con el autocompasivo, ambos pueden estar engañados y están viviendo en un círculo vicioso que solo da vueltas. ¿Sí? El autocompasivo ha llegado al punto del engaño de creer que es muy amado por los demás, solamente porque están ahí con él. Pero la razón por la que están ahí con él es porque los otros reciben constantemente un flujo de adulación. ¿Te das cuenta? Es un círculo vicioso. Por eso, hermanos, es tiempo de hablar verdad los unos con los otros. La verdad es la única que nos hizo libres. ¿Estamos de acuerdo? Juan 8:31. Eso fue. Pero la verdad nos sigue haciendo caminar en la verdadera libertad. Y en este caso, libres de la autocompasión y de la adulación. Entonces, yo espero que nos hayamos sentido identificados, hermanos. De aquí a allá no hay excepciones. Todos hemos caído en el pecado de la autocompasión, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos hemos sido condescendientes con este pecado. Hemos acariciado este pecado, ya sea de un lado o del otro lado. Pero hemos caído ahí. ¿Sí? Entonces, en vista de todo lo que hemos repasado, visto, ¿no? Y hemos logrado identificar la autocompasión como pecado, eso nos debe de llevar a tratarla como tal, como un pecado. ¿Y cómo se trata un pecado? Arrepintiéndonos, dejándolo, confesándolo delante de Dios, apartándonos y viviendo de una forma diferente. La autocompasión es un pecado vil. ¿Sí? Como iglesia y verdaderos hermanos debemos aprender juntos cómo salir de la autocompasión. ¿Sí? Recordemos la historia en la parábola. Tú y yo tenemos una posición hoy dada por Cristo, amén. Tenemos una nueva posición, somos hijos amados. Él nos vistió de su justicia, nos adoptó. ¿Sí? Al yo saber eso, esa verdad me va a librar a mí de buscar identidad en otras cosas o en otras personas. Mi identidad está en Él, yo soy de Cristo. Mi ciudadanía está en Él, yo soy ciudadano de la ciudad celestial, valga la redundancia. ¿Sí? Este es el principal antídoto en contra de la autocompasión, saber que estamos escondidos en Él. Hermanos, debido a que ¿qué es la autocompasión entonces? ¿Qué es? Orgullo, ¿no? Debido a que vemos que la autocompasión es orgullo, debemos de hacer todo para que Cristo sea glorificado. Eso va a mantener el orgullo en su lugar. Hacer que todo lo que hagamos sea para la gloria de Cristo. Si haces algo y alguien reconoce tu esfuerzo, en palabras ponlo y di gloria a Dios. No te tomes esa gloria. Pásala, es del Señor. ¿Sí? Y si nadie reconoce lo que haces, no importa. Ponlo en palabras, dale gloria a Dios. Él sabe lo que haces y que lo haces para Él. ¿Sí? Ten cuidado de empezar a albergar y alimentar esos sentimientos de autocompasión o de queja o de tristeza o de desesperanza en tu corazón. Ve al Señor, dile la verdad. Señor, estaba haciendo esto por mí y no me reconocieron. Estaba haciendo esto para mi gloria, perdóname. Mantén a raya la autocompasión. En verdad, tienes que mantenerla ahí. Piensa en ti con cordura, como nos habla la palabra de Dios. No te creas más. ¿Estamos de acuerdo? Pero no te creas menos. Eres un redimido, eres hijo de Dios, eres adoptado, eres coheredero con Cristo. ¿Sí? Y también has sido llamado a sufrir con Cristo. Cuando un hermano venga a ti con palabras de aliento y te anime y te diga que es visible algún fruto del Espíritu en ti, da las gracias a Dios y no comiences a decir,
no, es que tú no sabes cómo soy una llaga podrida. Dios sabe que necesitamos ser animados, amén. Dios sabe que necesitamos ser animados. Él usa personas que están cerca de nosotros para animarnos. Hermanos, Dios le plació ponernos en una iglesia. Él sabe que necesitamos ser llevados hacia adelante con su palabra, con el ánimo verdadero de hermanos que hablan verdad, que están cerca de nosotros para animarnos. Así que sé también de la misma forma sabio y maduro para recibir con mansedumbre cuando eres reprendido por alguno de aquellos que te aman, que te ayudan para estorbar ese pecado en el cual estás errando. Hermano, yo te quiero animar a que seas una persona que comunica, que expresa sus necesidades. Hermanos, tenemos que crecer, nos vamos a quedar así otros 10 años. Avísenme para... Y yo también les aviso, pues, si vamos a quedar así. Yo no quiero quedarme así, tenemos que aprender a comunicar las necesidades. Todos somos diferentes. Lo que es importante para mí puede no ser tan importante para ti y viceversa. Pero necesitamos hablar, no podemos adivinar lo que otra persona necesita. Dios nos hizo seres comunicables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Comuníquense pues. Dios nos hizo seres comunicables. Es necesario que hablemos con claridad las necesidades. ¿Sí? Sé consciente que si no hablas, no es justo que te enojes o hagas rabietas por algo que no comunicas. Te amamos en el Señor, pero recuerda que no leemos mentes. Dios sí conoce tus pensamientos antes de que los hables. Él conoce tu necesidad. A veces es tan, no a veces, todo el tiempo es tan confortable, es tanto consuelo saber, escuchar que Dios te diga, yo sé. Como decía David Wilkerson, yo sé. Saber que Dios sabe. ¿Sí? Él conoce esa necesidad, pero Él le ha placido colocarte en medio de la iglesia para ayudarte en esas necesidades. ¿Sí? Hay hermanos aquí, no todos, pero hay hermanos aquí que son maduros, que tienen una experiencia en ese mal hábito. O sea, lo han pasado por ahí y por la gracia de Dios han avanzado y prestan atención a no caer de nuevo ahí y pueden ayudarte con ese mal hábito, motivarte para que con la ayuda del Señor salgas de ahí. Ese hábito de la autocompasión puede estar muy arraigado en ti, incluso al grado de que no lo estés identificando, incluso al grado de pensar que esta predicación es para el de al lado, no para ti, no para ti. ¿Sí? Pero no hay pasos fáciles, no hay fórmulas secretas. Debemos enfrentar este enemigo de la autocompasión. Y es por medio de la palabra de Dios. El miércoles hablábamos acerca de que la palabra de Dios debe morar en abundancia. Y el Espíritu Santo nos va a guiar tomando la palabra de Dios, librándonos de la autocompasión, poniéndonos nuestros ojos en Cristo para que nos parezcamos más a Él. Entre más espacio tengo ocupado en la palabra, en mi corazón, menos espacio libre tengo para la autocompasión. Y el ensimismamiento. Es en la palabra donde yo encuentro que no se trata de mí, sino del Señor. Y quisiera llevarte, no yo, sino en el Señor, hermano, a una seria determinación en contra de este pecado de la autocompasión, que como vemos es nada más y nada menos que un disfraz del orgullo. ¿Sí? Yo no intento minimizar tu genuino dolor por cosas que nos suceden, sin embargo, yo no puedo permitir que ese dolor, ¿sí?, se convierta en autocompasión. Voy a terminar, pero en Hechos 5:41 se nos habla de que los apóstoles fueron latigueados, ¿sí? Y cuando ellos salieron del concilio, salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. ¿Sí? Ellos no salieron en autocompasión, pobrecitos de mí, ellos estaban gozosos, no por los azotes, a nadie le da gozo que lo azoten, pero por haber sido identificado, asociado con Cristo, aún en el padecimiento. Bueno, a nosotros se nos concedió el privilegio de creer en Jesús, pero también el de sufrir por Jesús. Amén. Filipenses 1:29. Y hermanos, si sufrimos en esta tierra y estás sufriendo, no permitas que la autocompasión tome dominio sobre ti. Mira al Señor, voltea al Señor Jesús, Él todo lo sufrió en la cruz.
con el gozo puesto delante de Él. Yo debo de entender que mi dolor es temporal, hermanos. Lo que esté sufriendo es temporal. Apocalipsis 21:4, te lo leo, y es la última, no es la penúltima cita. Dice el Señor: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pasaron. Esto es lo que les espera a todos aquellos que buscan gloria y eternidad, hermanos, ese consuelo. Acompáñame a 2 Corintios 1, 3 y 4 y terminamos. El remedio contra el veneno de la autocompasión no está en mirar hacia adentro. No está en mirar hacia adentro, está en mirar hacia afuera. Está en ver las necesidades de los de afuera. ¿Quieres dejar de ser autocompasivo? Deja de lamerte tus heridas, deja de mirar hacia adentro y ve hacia afuera. Ve hacia los demás. Consuela a los demás como Dios te consuela. ¿Sí? Así como llegó el hijo pródigo y fue consolado y besado por el Padre, ¿se acuerdan? Fue consolado, ¿no? Así el Padre lo hizo en nosotros, nos consoló. Y no deja de hacerlo. ¿Alguien de aquí deja de ser consolado por el Padre? Jamás. Pero lo hace en uno de sus propósitos para que consolemos a otros. 2 Corintios 1, 3 y 4, digamos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios ¿de qué? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que también nosotros, también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cuál es el medio? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mis amados hermanos, uno de los grandes propósitos al Dios consolarnos es habilitarnos para ahora nosotros consolar a otros con el mismo consuelo que recibimos. Consolar a aquellos que sufren, ser compasivos de la misma forma como Dios nos consuela. Pasar nuestro corazón por la miseria de otras personas, ¿no? Fue lo que Cristo hizo con nosotros. Déjenme decirles algo, con mucho amor y en verdad, y es que muchas de las cosas no se solucionan en nuestra vida porque no echamos mano de la provisión de Dios, que es su iglesia. Sales de esa puerta y sales igual, muchas veces, porque no echamos mano de la provisión que Dios nos da. No recibimos el consuelo que Dios quiere darnos a través de otras personas, porque el orgullo que tenemos en esa autocompasión no nos deja manifestar y compartir nuestra necesidad a otros. Y por ello no obtenemos el consuelo que Dios quiere darnos. ¿Se dan cuenta? Entro con mi compasión y salgo con mi compasión a mi Milandia. ¿Así? No estoy aquí hablando de autocompasión y entonces no, sino de genuina necesidad mostrada hacia los demás. Decirle lo que tengo a mi hermano. ¿Sí? Decirle que todo lo centro en mí, que necesito ayuda, que necesito oración, que vivo ensimismado, que eso me produce dolor, que no sé cómo quitármelo. Y cuando hablamos verdad es que entonces vivimos en la verdad y somos consolados, hermanos. Debemos abandonar ese club de autocompasión. Abandona ese club de autocompasión y únete al gozo del Señor, a la celebración del Padre. Ustedes vieron la celebración en Lucas. Ese gozo que no acaba, como dijimos. Esa celebración donde el banquete es continuo. El Evangelio nos sigue proveyendo alegría, hermanos, gozo verdadero. Para nosotros y para todo aquel que cree en Cristo. Amén. A todo aquel que viene arrepentimiento y fe no le será cerrada la puerta. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, porque nos ayudas a identificar, Señor, el pecado en nuestras vidas, Señor. Saber que por ese pecado tu sangre fue derramada en la cruz. Ayúdanos, Señor, a no vivir para nosotros, sino vivir para ti, Señor. Hay cosas que genuinamente nos duelen, Señor, cosas grandes, heridas grandes. Y hay cosas pequeñas, Señor, que nosotros las hacemos grandes, Señor. Y hay otras cosas que son imaginarias, pero que por nuestro propio pecado nosotros las sentimos como una
herida grande, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a crecer y madurar, y ayúdanos a usar genuinamente, loablemente, de una manera leal, la ayuda que tú has provisto a través de tu iglesia. A no tratar de tomar ventaja unos de otros y entonces hacer, como decíamos, Señor, un festival de lástima de nuestras vidas, sino entender que lo que sufrimos, lo sufrimos en esta vida, Señor, por causa tuya, Señor, pero que tenemos una herencia delante, una eternidad donde será enjugada toda lágrima, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos sufrir por ti. Ayúdanos a sufrir legítimamente, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, amando tu iglesia y amándote a ti. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Su iglesia dice, amén y amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Estamos despedidos.